2021, año de ser influenciadores. Y nosotros vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 34. Si tiene allá en casa su Biblia, sáquela, desempólvela. Si no la ha leído en toda la semana, este es el día para leerla otra vez. Vamos a ir a Génesis capítulo 34, versículo 30. Y luego vamos a ir al capítulo 35. Si tiene su cuaderno, su celular, su iPad, sáquelo también y tome notas. Creo que Dios le va a hablar, así que puede escribir lo que Dios nos va a decir. Génesis capítulo 34, versículo 30. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Hay una traducción de la Biblia que se llama la TLA, la traducción del lenguaje actual, y esa traducción dice que Jacob le dijo a sus hijos: con lo que ustedes han hecho me han traído muchos problemas, muchos problemas. El capítulo 35, que está allí, 2 versículos más adelante de Génesis, versículo 1, dice la palabra del Señor también en la Nueva Traducción Viviente: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate y múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Y quiero que leamos en voz alta, por favor, todos juntos, esa última frase del versículo 3. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Amén. La palabra que quiero compartir en esta mañana se titula: mi familia está en problemas. Mi familia está en problemas. Así se llama la palabra. Creo firmemente que lo que está pasando en Colombia, toda esta violencia que se ha desencadenado, el caos que hay, la falta de gobierno, la falta de autoridad, la falta de justicia, no es un problema solamente de la nación. Este problema no inició en las instituciones. La gente se equivoca diciendo que el problema está en el gobierno. El problema no está en el gobierno. Claro que el gobierno colombiano tiene muchos problemas, y claro que muchas cosas se están haciendo mal, pero nosotros como cristianos no podemos comernos ese cuento, que el problema está en las instituciones, que el problema está en el poder. El problema no está en las instituciones, el problema no está en el poder, el problema está en el corazón del ser humano. Nuestro corazón es corrupto, la Biblia lo enseña. Un cristiano no puede decir que la institución es el problema. Somos nosotros el problema. Es el pecado y la naturaleza pecaminosa con la que todos los seres humanos nacemos, incluidos los colombianos. Ese es el verdadero problema. Y el lugar donde se supone que se debe formar un carácter diferente, y el lugar donde Dios diseñó que el ser humano sea educado, instruido, formado y transformado, es la casa, la familia, el hogar. Así que hoy, a manera de introducción, quiero que entendamos que si Colombia hoy está en llamas, hablando en un sentido un poquito literal, pero más que todo figurado, si Colombia hoy está llena de violencia y hay una ira exacerbada y un descontento en la sociedad, es porque así están nuestras familias.
Lo que se ve en la sociedad no es más que el reflejo de lo que se está viviendo en la casa. Y la violencia que se está tomando en las calles es la violencia que por muchos años ha estado en las casas. Ahí está la raíz. El individuo, el ser humano, con una naturaleza pecaminosa, y familias compuestas por individuos destruidas, quebradas, divididas, peleadas y violentadas. Entonces, si Dios va a traer sanidad a Colombia, no va a ser cambiando el presidente, va a ser cambiando a las personas y las familias. Alguien diga amén en esta mañana. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y no estoy diciendo que no tengan que haber reformas en nuestro gobierno y en nuestro país, pero esa no es la raíz del problema. Es que los políticos son corruptos. No, corrupto es el corazón del ser humano. Como la historia que nos quieren hacer creer: SOS, en Colombia nos están matando. Eso no es verdad. En Colombia no nos están matando, en Colombia nos estamos matando, los unos a los otros, de lado y lado. Es la corrupción del ser humano. Es desde la niñez, desde que nos robamos ese lápiz del compañero y nos robamos ese borrador que no era nuestro. Desde ahí empezó la maldad. Y entonces llegamos al poder y nos robamos miles y billones de pesos. Pero empezó en la casa, empezó en la familia. Por eso la palabra hoy se llama: mi familia está en problemas. Y el personaje que Dios va a usar hoy para hablarnos es nada más y nada menos que Jacob. Un personaje en la Biblia que tiene una vida impresionante. La vida de Jacob es una vida única, y creo que muchos nos podemos identificar en algún aspecto de la vida de este hombre. Jacob inicia con el nombre que sus padres le ponen, cuyo significado es suplantador, engañador. El nombre Jacob literalmente significa el que agarra por el talón. El que agarra por el talón. De ahí viene la palabra también engaño. Cuando tú engañas, tú agarras a alguien por el talón, lo haces tropezar, lo engañas. Jacob nació así. Jacob nació agarrado al talón de su hermano mayor Esaú. Eran gemelos. Esaú nació primero, Jacob nació después, pero dice que nació agarrándose del talón de su hermano, y por eso le ponen el nombre Jacob, engañador y suplantador. Y toda la vida de este hombre es una lucha. Toda la vida de Jacob es una lucha, como la vida de muchos de los que estamos acá. Es una lucha constante. ¿Y cuál es la lucha de Jacob? Bueno, él tiene varias. La primera fue con su hermano Esaú, que era el mayor. Esaú un día llegó del campo, porque dice la Biblia que Esaú era cazador, fuerte, fornido. Jacob era tendero, hacía tiendas y era cocinero. Y un día llegó su hermano con mucha hambre, le dijo: dame de comer. Jacob tenía un guisado de lentejas, y Jacob le dijo: te doy mi comida si tú me vendes tu primogenitura, el derecho a ser el mayor y a recibir doble herencia. Esa era la primogenitura. Esaú estaba tan hambriado y tan cansado que le dijo: bueno, yo le doy mi primogenitura, pero deme el guisado de lentejas. Años muchos más adelante llega el momento en que Isaac, el papá de estos dos jóvenes, los va a bendecir. Ya no están tan jóvenes. Isaac ya es viejo. Isaac se quedó ciego, y Jacob engaña a su papá haciéndose pasar por Esaú. Dice que se puso pieles de cabra, lana de cabra, porque Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Entonces Jacob se caracteriza, se disfraza de su hermano, se pone el perfume de su hermano, le prepara una comida a su papá que está ciego, no lo puede reconocer. Pero Isaac sí dice: la voz es de Jacob, pero la piel que estoy sintiendo es de Esaú. Y hay un principio espiritual muy fuerte, muy fuerte. Y es que las cosas de Dios siempre inician por el oír, no por el ver. Porque Isaac supo que algo estaba mal cuando dijo: la voz que oigo es de Jacob, pero lo toco y es Esaú.
y creyó que era Esaú, y Jacob lo estaba engañando y lo bendijo, le dio la bendición del mayor. Producto de esto, su hermano Esaú se llena de tanta rabia que promete matarlo. La mamá de estos dos jóvenes, Rebeca, cuyo preferido era Jacob, mira a Jacob y le dice: papito, usted se tiene que abrir del parche, usted se tiene que ir de acá, porque su hermano lo va a matar por haberle robado la bendición a su hermano mayor. Él lo va a matar. Entonces Jacob sale de Berseba y se va huyendo a Padán Aram. Padán Aram era donde vivía Labán, el tío de Jacob, el hermano de la mamá. Y en el camino a Padán Aram, Jacob llega a una ciudad llamada Luz. Se acuesta allí una noche, pone una piedra como almohada, se acuesta, y esa noche tiene una visión muy famosa, la visión de la escalera que llegaba desde la tierra hasta la punta del cielo, y habían ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera, y Dios estaba en la cima de la escalera, y Dios le habla a Jacob. Y Dios le dice: hoy entro en pacto contigo. Jacob se impresiona del lugar y Jacob dice: wow, este lugar es terrible, dice la Reina Valera, pero la traducción literal es: este lugar es tremendo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces Jacob le cambia el nombre al lugar y lo bautiza Betel. Jacob dice: ya no se va a llamar esta ciudad más Luz, ahora se va a llamar Betel, porque significa casa de Dios. Sale de Betel y llega a Padán Aram, donde su tío Labán. Oiga, eso rima y todo. Padán Aram, donde el tío Labán. Y llegó y conoció a la hija de Labán llamada Raquel, y quedó flechado, completamente enamorado. Así como está Miguel, que se va a casar dentro de poco, flechado. Y entonces Jacob le dice a Labán: hagamos un trato, yo te voy a trabajar 7 años por tu hija menor Raquel, y me caso con ella en 7 años. Porque en esa época tocaba dar una dote. El pobre Jacob estaba huyendo de su hermano que lo quería matar, dejó todo en la casa, no tenía dinero, estaba más vaciado que algunos universitarios hoy. Y llega y le dice: no tengo dinero, pero te voy a trabajar, y con mi trabajo te pago 7 años y me das a tu hija menor. Y Labán le dice: ok. Pasan los 7 años, llega la boda, Jacob está preparado, se tomó el multivitamínico, ¿verdad? Almorzó camarones ese día y mariscos. Y la noche de la boda, no es Raquel la que se acuesta con él, es la hermana mayor, Lea, la fea. No, mentiras, Lea la inteligente. La inteligente. Que Raquel era la bonita, Lea era la inteligente. A la mañana siguiente Jacob va donde Labán a reclamarle y a decirle: oiga, viejo, Echeverry, me tumbaron. Y entonces Labán le dice: ay, qué pena, mijo, lo que pasa es que aquí hay una costumbre, y es que la hija menor no se puede casar antes que la mayor. Entonces le di la mayor. Si quiere, trabájeme otros 7 añitos y le doy a Raquel. Y así fue. Pasan entonces 14 años, los primeros 7, los segundos 7, 14 años. Y cuando cumplen los 14 años, Jacob le dice a Labán: ahora ya te pagué la deuda de Lea y de Raquel, ahora me voy a quedar trabajando contigo por salario. Acuerdan un salario, y en los 6 años siguientes que Jacob trabajó más para Labán, Labán le engaña y le cambia el sueldo 10 veces. El mismo Jacobcito que había crecido engañando a otros, ahora está tomando una cucharada de su propia medicina, y su tío lo engaña, no una vez, no 2 veces, 10 veces. Y entonces Jacob, 20 años después de salir huyendo de su casa, Dios le dice: devuélvete a Canaán. Se toma a su familia, a sus hijos, a sus concubinas, se prepara y se va para Canaán. Y llega a una ciudad llamada Siquem. Canaán representaba la tierra de la promesa. Canaán representaba la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Y llega a Siquem, y cuando ya
Tiene 97 años Jacob. A los 77 salió de casa. A los 97 regresa a Canaán después de trabajar con Labán 20 años. Salió soltero, ahora regresa ya todo un hombre de familia, casado, con ganado, próspero. Dios lo prosperó muchísimo. Llega a Siquem, compra un pedazo de tierra por 100 monedas de plata. Y ocurre lo que nunca se imaginó. Su hija Dina es violada por el hijo del hombre más rico de Siquem. Y cuando le violan a su hija, los hermanos de Dina, los otros hijos de Jacob, se levantan enfurecidos. Y entonces el muchacho que violó a Dina, que también se llamaba Siquem, igual que el pueblo, viene donde Jacob y los hermanos de Dina y les dice: yo me voy a casar con ella. Yo la he deshonrado, yo la he maltratado, pero la amo y me voy a casar. Y entonces los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, miran al muchachito Siquem y a su papá Hamor y le dicen: si ustedes se quieren casar con nuestra hermana, si tú te quieres casar con mi hermana, entonces todo el pueblo tiene que entrar en pacto con nosotros. Y nosotros tenemos una costumbre que Dios nos dio, es la señal del pacto, y es la circuncisión. Entonces, si se quieren casar con nuestra hermana, si te quieres casar con nuestra hermana, te tienes que circuncidar tú, Siquem, tu papá y todos los hombres de este pueblo. Lo tremendo de la historia es que los hombres aceptan. Dicen: listo, vamos a entrar en pacto, vamos a hacer un acuerdo, vamos a tratarnos bien, no vamos a pelear. Listo, vamos a dejar atrás este capítulo vergonzoso de la violación de Dina. Y todos los hombres del pueblo de Siquem se circuncidan. Y al tercer día de haberse circuncidado, dice la Biblia, cuando el dolor es más grande y cuando estaban en su recuperación y eran vulnerables por el dolor, Simeón y Leví, los dos hermanos mayores de Dina, entran al pueblo y matan a todos los varones del pueblo. Es ahí entonces que llegamos a Génesis 34:30, el pasaje que leí de primeras. Jacob mira a sus hijos, pónmelo en la pantalla otra vez, porfa. Génesis 34:30, NTV. Jacob mira a sus dos hijos y les dice: ustedes me han arruinado. Ahí va a salir en la pantalla en algún momento. Ustedes me han arruinado. Esto se lo está diciendo a sus hijos, no a unos socios de negocio, no, a sus hijos. Me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos, los de los pueblos vecinos, se unirán y nos aplastarán y me destruirán a mí y a toda mi familia, que será aniquilada. Dígame si eso no es un problema familiar. Y señor problema. Su hija es violada, sus dos hijos se vuelven asesinos de todo un pueblo, y ahora las naciones vecinas, los pueblos de ahí vecinos, los van a matar a ellos por lo que han hecho. No solo a los dos muchachos, van a matar a toda la familia de Jacob. Y Jacob mira a los hijos. La TLA dice: ustedes me han causado muchos problemas. Su peor crisis familiar. Tiene 97 años. Ya no es un joven, ya es un viejo. ¿Y qué tiene que volver a hacer? Lo mismo que hizo hace 20 años cuando salió de Beerseba: huir. Está en un momento de crisis Jacob. Después de todo lo que este hombre ha luchado, escúchame, después de todo lo que este hombre ha vivido, después de tener que pagar las consecuencias de su mismo engaño, después de que su suegro lo engañara y lo traicionara y le cambiara 10 veces el sueldo, después de que su hermano lo quiere matar, después de todo lo que ha vivido, tiene 97 años y ahora sus hijos la embarran y meten a toda la familia en tremendo problema. Y entonces Dios le habla a Jacob, así como Dios te está hablando hoy a ti y a mí. Y Dios le da una orden. Es la misma orden que Dios nos está dando a todos hoy y a nuestras familias. El Señor le dice a Jacob:
Génesis 35:1. Levántate y sube a Betel. Jacob regresa a Betel. Jacob, en tu momento de peor crisis, en tu momento de mayor incertidumbre, regresa a Betel. ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Cuando nuestra familia entra en crisis, cuando tu matrimonio entra en crisis, cuando tus hijos entran en crisis, cuando la situación económica entra en crisis en la casa, ¿sabes cuál es la orden de Dios? Sencillo: vuelve a Betel. Betel, la ciudad pequeña por la que Jacob había pasado hacía 20 años. Y entonces entendí que en Betel ocurrieron 3 cosas. Hay 3 elementos en Betel a los que Dios regresó a Jacob, y son los mismos elementos que Dios hoy está llamando a nuestras familias a regresar también. Y quiero que los anotes si puedes hacerlo. Número 1, Betel era el lugar de pacto. Pacto. Lo primero a lo que Dios regresa a Jacob es al pacto que Jacob tenía con Dios. Alguien diga conmigo: pacto. Betel fue la ciudad donde en Génesis 28 Jacob era un solterón, huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, y llega allí y, como te conté ahorita, hizo pacto con Dios. Eso está en Génesis 28. Solo quiero leerte unos cuantos versículos de lo que ocurrió allá en Betel. Génesis 28:13 dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de la escalera y le dijo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí hace el pacto, versículo 15: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Escucha: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios hace pacto con Jacob. Jacob se despierta. Jacob dice: este lugar es impresionante. Dios estaba aquí, no me había dado cuenta. Y bautiza el nombre de aquel lugar, Betel. 20 años después, su hija es violada, sus hijos se vuelven matones, no sabe qué hacer. Y Dios le dice: cuando no sabes qué hacer, Jacob, regresa a Betel. Vuelve al pacto. Y en esta mañana Dios le está diciendo a alguien que está escuchando el sonido de mi voz: regresa al pacto. Regresa al pacto que tenemos tú y yo. Regresa al pacto que hiciste conmigo cuando eras un niño. Tus papás eran pastores. Hiciste un pacto conmigo. Regresa al pacto. Regresa al pacto que me hiciste en aquel encuentro donde me revelé a tu vida y te transformé. Regresa al pacto. Regresa a ese lugar donde cambié tu vida la primera vez. Me revelé a ti, me aparecí en tu camino. No me conocías, pero me di a conocer. Dice Dios: regresa a Betel, el lugar de pacto. Quiero decirte, iglesia, Dios no hace nada con el ser humano por fuera del pacto. Todo lo que Dios hace con la raza humana lo hace dentro del contexto de un pacto. La gente que no ama a Dios, la gente que no vive para Dios, la gente que la Biblia llama impía, la gente que no tiene temor de Dios, ¿por qué están desprotegidos? Porque no están bajo pacto. Pero cuando tú y yo le damos nuestra vida a Dios, de verdad, no en juego, no en broma, de verdad nos rendimos y recibimos a Jesús en el corazón y empezamos a vivir para Dios, estamos bajo pacto. Y aunque el enemigo quiera destruirte, y aunque el enemigo quiera destruir tu familia, hoy yo vine para recordarle a alguien: hay un pacto que Dios ha hecho contigo, y ese pacto es más poderoso que tus problemas, que tu enfermedad, que tu angustia, que tu preocupación. Hay pacto para los hijos de Dios. Pacto.
Por eso, en este tiempo, las relaciones que Satanás más quiere destruir son las relaciones de pacto. Por eso es que tu matrimonio está bajo ataque, porque es una relación de pacto. No es un contrato, es un pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios dice: yo no me voy a relacionar contigo a menos que entres bajo mi pacto. ¿Cuál pacto, Juan Pablo? El nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y Dios le dice a Jacob: devuélvete al pacto que tú tienes conmigo. ¿Quiere que vayamos un poquito más profundo en la escritura? Cuando Jacob pasó por Betel la primera vez, Jacob le promete a Dios, escuche esto, Jacob le promete a Dios y le dice: listo, Señor, ya conozco que no solo eres el padre de Abraham y de Isaac, el Dios, perdón, de Abraham y de Isaac, eres el Dios mío, mío. Pero yo quiero pedirte algo, Señor, le dice Jacob: si tú me guardas en este viaje, y si tú me das pan para comer y vestido para vestir, y si tú estás conmigo, entonces tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el pacto que Jacob hizo con Dios. Dios primero hace un pacto con Jacob, y después Jacob le mete una cláusula y dice: bueno, vamos a hacer pacto, pero yo te pido que me bendigas, que me guardes, que me protejas, que me lleves y me traigas, y entonces tú serás mi Dios y yo te voy a dar el diezmo. Jacob no había cumplido el pacto. 20 años después, en Siquem, su hija es violada, su familia entra en crisis, los van a matar a todos por la culpa de sus dos hijos berriondos, como decimos acá en Colombia. Y Dios le dice: hey, Jacob, ¿te acuerdas del pacto? Devuélvete a Betel, vuelve a entrar en pacto conmigo y cúmpleme lo que me prometiste. Tú me dijiste que si yo te guardaba, que si yo te cuidaba y si yo te proveía, yo iba a ser tu Dios y me ibas a dar el diezmo de todo. Devuélvete a Betel y edifica un altar. Pacto. Hoy Dios le quiere decir a alguien: si quieres ver mi gloria en tu familia, cúmpleme los pactos que me has hecho. Algunos de los que estamos acá y en transmisión hemos hecho pactos con Dios en diferentes momentos de angustia, y hasta el día de hoy no los hemos cumplido. Y Dios dice: devuélvete al pacto. Si tú quieres que esta familia sobreviva, y si tú quieres que tu hogar salga adelante, cúmpleme el pacto. Tú me prometiste que me ibas a servir. Cumple el pacto. Tú me prometiste que tu vida sería mía. Dice Dios: cúmpleme el pacto. Tú me prometiste que si te prosperaba darías una siembra específica y no la has dado. Cumple el pacto. Porque Dios dice: yo ya cumplí mi parte. Porque Dios siempre guarda sus pactos. Oh, eso es poderoso. Dios siempre guarda sus pactos. Dios no anda prometiendo cosas que no va a cumplir. Todo lo que Dios te promete, Dios te lo cumple. Ahora llegó el tiempo de nosotros cumplirle a Dios. Y cuando Jacob va a regresar a Betel al pacto, el versículo 2 de Génesis 35 nos describe qué fue lo primero que hizo. Dice Génesis 35:2: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Otra traducción dice: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pongan ropas limpias, porque vamos a Betel. ¿Sabes qué hay que hacer cuando vamos a volver al pacto que tenemos con Dios? Quitar los ídolos. ¿Y qué es un ídolo, Juan Pablo? Ahí va a salir en la pantalla.
Un ídolo, la palabra que Jacob usó fue: quiten los dioses ajenos. Y ahí está entre comillas, un Dios ajeno. Y me puse a estudiar esa palabra Dios ajeno, y ¿sabes qué encontré? Que es un Dios extranjero de otra familia, tribu o nación. Eso significa la palabra ajeno, que viene de otra familia, de otra tribu o de otra nación, y ocupa el lugar de Dios en la casa. Entonces Jacob le dice a su familia: lo primero que tenemos que hacer para regresar a Betel, al lugar del pacto, es quitar los ídolos. No podemos llegar con ídolos, porque el que entra en pacto con Dios no puede tener otros dioses. Dios no tolera que tú y yo tengamos otros dioses en nuestro corazón. Y no estoy hablando de la idolatría de vírgenes, imágenes y estatuas solamente. Estoy hablando de la que es peor, que es la idolatría del corazón. ¿Y sabes qué me llamó la atención de esta definición de ídolo? Dice que es un Dios extranjero de otra familia, de otra tribu, de otra nación. Apliquémoslo a nuestra vida hoy en día. Hay ídolos, hay cosas y personas en nuestras vidas que han ocupado el lugar de Dios y vienen de otras familias. Y el Señor me habló muy claro esta semana mientras estudiaba este pasaje, y el Señor me dijo: muchos en sus casas han adoptado los dioses, los ídolos de otras familias. Te voy a dar un ejemplo. Eras consagrado a la iglesia, no faltabas un domingo. Tu prioridad el domingo era el Señor, porque sabes que es el día del Señor. Venías a la iglesia con tus hijos. Llegó esta pandemia y conociste otras familias. Comenzaste a practicar deporte. Lo digo por experiencia, porque en esta pandemia, por ejemplo, con mi familia nos metimos en el ciclismo. Compramos bicicletas, empezamos a salir, y los domingos que no teníamos que ir a Calle 13 a predicar durante la cuarentena, pues salíamos a montar bici. Y cuando volvimos a la presencialidad y volvimos a los cultos, nos dimos cuenta que ciertas personas conocidas nuestras que también se metieron en esto del ciclismo, ahora el domingo lo cogieron de paseo. Ahora el domingo es el día de la bici, ahora el domingo es el día del asado, ahora el domingo es el día de salir con otros amigos, de salir en familia. El domingo ya no es el día del Señor. Si puedo voy, si no, miro el culto en la noche. Y voy al culto por ahí una vez al mes. De resto, domingo es plan familiar, paseo, relax. Y el Señor dice: ese fue un ídolo que le adoptaste a tus amigos. Ellos tenían ese ídolo y ahora lo volviste tuyo. Ídolo al dinero. El dinero ahora ha empezado a ocupar un lugar extrañamente muy importante en tu corazón. Ahora te volviste todo es plata, siempre piensas en plata. Todo es marca, si no es de marca ya no sirve. Ahora te volviste superficial, materialista. Y Dios pregunta: ¿de dónde sacaste ese ídolo? Ah, de tu amistad. Los amigos esos que empezaste a compartir más y más tiempo, te volviste igual que ellos. Muchas familias cristianas han adoptado ídolos extraños, extranjeros, prácticas de otras familias, y que se empezaron a vivir en la nuestra. Y Jacob le dijo a su familia: vamos al lugar de pacto y toca quitar los ídolos. No los podemos llevar. Y Dios le está diciendo hoy a una familia: quita esos ídolos que adoptaste de tus amigos, de tus compañeros del trabajo, de las familias con las que ahora haces asados cada 15 días. Te volviste igual que ellos. Quita los ídolos, porque tú tienes un pacto conmigo. Aleluya. Tú tienes un pacto conmigo, dice Dios. Y lo que nos hace a nosotros diferentes del resto de la gente que nos rodea no es que somos mejores, no es que somos más inteligentes, no es que valemos más que ellos, no, es simple y llanamente que nosotros estamos bajo pacto con el Dios del cielo y de la tierra. Yo tengo un pacto con Dios. Alguien dígalo: yo estoy en pacto con Dios.
Solo 2 están en pacto. Otra vez diga: yo estoy en pacto con Dios. Dios le está diciendo a las familias de la iglesia Manantial Sede Norte: vuelvan al pacto que yo no estoy jugando. Ustedes tienen un pacto conmigo. Vuelvan a las prioridades correctas. Vuelvan al pacto. Número 2, en Betel, no solamente Jacob volvió al pacto, Jacob volvió al altar. El altar. El altar. Jacob vio a su abuelo Abraham edificar altar a Dios. Jacob vio a su papá Isaac edificar altar a Dios. Jacob había edificado altar, pero desde que él salió huyendo de su casa de Berseba y se fue para donde su tío Labán, en esos 20 años Jacob, la Biblia no registra que haya edificado altar. Y Dios le dice: regresa a Betel, regresa al pacto y edifícame un altar. ¿Qué es el altar? Anota esto: el altar es el lugar donde el hombre y Dios se encuentran. Dios siempre se encuentra con el ser humano en un altar. Cuando nos rendimos delante de Dios, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, ese es el punto de conexión entre Dios y el hombre, el altar. Por eso cuando llegó la pandemia, el Señor me dio a mí una frase que se volvió el eslogan de toda la iglesia Manantial. Una mañana en mi casa el Señor me dijo: haz de cada casa un templo y de cada corazón un altar. Cuando yo escuché esas palabras, salí corriendo para donde mi abuelo y le dije: Dios me dio esta frase, y se volvió el eslogan de la virtualidad de la iglesia Manantial: cada casa un templo y cada corazón un altar. Porque el altar no es un lugar geográfico, no es solo aquí en el templo. Esto es un altar donde estamos acá parados, esto es un altar, claro, pero en tu casa es un altar. Y no es con ladrillos y con palos o madera que edificas un altar como en los tiempos de la Biblia. No, es con tus 2 rodillas. Es delante de la presencia del Señor. Es levantando las manos, es agachando la cabeza, abriendo la boca y diciendo: Señor, yo te adoro a ti, yo te necesito a ti. En esta casa te damos el lugar a ti que te corresponde, el primer lugar. Eso es un altar. Y Dios hoy me envió a preguntarle a las familias de la iglesia: amados, ¿cómo estamos de altar? ¿Cómo está el altar en nuestras casas? ¿Cómo está la oración en la casa? ¿Cómo está el ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que como papá convocaste a toda tu familia a ayunar? ¿1 día, 2 días, 3 días? ¿Cómo está el altar? Porque de que hay altar, hay altar. Ninguna casa me puede decir: no, en la mía no hay altar. No, hay altar. La pregunta es si está vivo, edificado y fuerte, o está arruinado, abandonado y desolado. Pero de que hay altar, hay altar. Si no es a Dios, entonces es al dinero, es al entretenimiento, es a Netflix, a Disney Plus, a Amazon Prime, al trabajo, al confort. Pero de que hay altar, hay altar. La pregunta es si es el altar correcto a Dios. ¿Cómo estamos de altar? No, pastor, la verdad es que yo le he dicho a mis hijos que ellos se preocupen por estudiar. En la casa solo hay tiempo para trabajar y para estudiar, pastor, porque estamos progresando. Eso está muy bien, pero el estudio, que tus hijos vayan a la universidad, no los vuelve personas de altar. Eso se aprende ¿dónde? En la casa, de rodillas, orando. Es impresionante, y lo digo con mucho respeto, es impresionante ver familias disque cristianas y los hijos nunca leen la Biblia. Los niños, los papás nunca les enseñan a leer la Biblia, nunca la leen juntos, no les enseñan ni a orar. Y nos preguntamos por qué nuestras familias están tan enredadas y tan divididas. Es porque no hay altar. Y Dios le dice a Jacob: vas a regresar a Betel y vas a volver al pacto, pero número 2, vas a volver al altar. Y cuando Jacob llega la segunda vez a Betel, mira lo que dice Génesis capítulo 35 versículo 6. En la Reina Valera dice: y llegó Jacob a Luz. Ese era el nombre original de la ciudad. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel.
él y todo el pueblo que con él estaba. La primera vez que Jacob llegó a Betel, llegó soltero. Estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Ahora Jacob vuelve a Betel casado y con hijos y con dinero, con toda la gente, dice, con la que él estaba. Versículo 7. Y edificó allí un altar. Y mira lo que ocurrió inmediatamente después. Y llamó al lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto que quiero decirte a continuación es muy sencillo, pero si lo recibes con fe, creo que va a ser muy poderoso para tu casa. La primera vez que Jacob pasó por la ciudad Luz, le cambió el nombre y dijo: esta es casa de Dios, Betel. Ponme la diapositiva ahí, por favor. Betel, la palabra Bet es casa, y él es el nombre de Dios, no es un artículo. En hebreo, él es el nombre de Dios. Por eso Dios se llama El Oim, el Dios creador. Por eso otro nombre de Dios en Génesis es El Elión, Dios, El Elión, altísimo. Otro nombre de Dios es El Olam. No son artículos como en español. El Carlos, no. El nombre El es Dios en hebreo. El Olam, Dios eterno. El Shaddai, Dios todopoderoso. Entonces la primera vez que Jacob llega a Betel, dice: wow, él tiene la visión de la escalera, los ángeles. Dice: y esto no fue con marihuana, esto fue con el Señor. Entonces dice: wow, aquí este lugar es casa de Dios. Y le cambia el nombre y lo pone Betel. 20 años han pasado, ahora tiene 97 años, es un anciano, está huyendo de todos los enemigos que lo querían matar a él y a sus hijos por el desastre que causaron en Siquem. Vuelve a Betel y edifica el altar, y cuando edifica el altar le cambia el nombre a la ciudad y dice: esto no es solo Betel, esto es el Betel. Ponme la siguiente diapositiva, que significa el Dios de Betel, o el Dios de Bet, casa de el Dios, o sea, el Dios de la casa de Dios. Y esto es muy sencillo, porque en Génesis 28, la primera vez que Jacob llegó a Betel, lo que lo impresionó fue el lugar donde tuvo la visión de la escalera y de los ángeles. Lo primero que lo impresionó fue el lugar. La primera vez que estuvo en Betel lo impresionó el lugar. La segunda vez que llegó a Betel, ya no lo impresionó el lugar, lo impresionó el Dios del lugar. El Dios del lugar. Y dijo: esto no es solo Betel, la casa de Dios, sino que este es el Dios de Betel. En otras palabras, lo importante no es el lugar, lo importante es el Dios que está conmigo en cualquier lugar donde yo esté. Jacob entendió, y por eso lo dice en el versículo 3: vamos a ir a Betel, vamos a edificar un altar al Dios que me oyó en mi angustia hace 20 años y que ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. Y aunque mi tío me engañó, aunque mi hermano me quiso matar, aunque he tenido que pagar las consecuencias de mi pecado, Dios ha estado conmigo. Entonces ya entendí que no era solo Betel, la casa de Dios, sino que realmente era Dios en la casa de Dios. Es la presencia de Dios en mi casa. Y mira cómo queda tan perfecto. Inicio con Dios y termino con Dios. Así es como Dios quiere ver tu casa en los próximos días. No solo Betel, no solo la casa de Dios, no. Dios quiere estar al inicio y Dios quiere estar al final. Dios quiere estar en la mañana y Dios quiere estar en la noche. Se inicia el día con Dios y se termina con Dios. Dios es prioridad al principio y Dios es prioridad al final. Alguien aplauda a Dios. El Betel, el Betel. Dios, casa, Dios. Entonces Dios a una familia hoy le está diciendo: yo no solamente quiero ser el Dios
en el que tú crees. Yo quiero ser el Dios que habita todo lo que tú tienes y haces. No es solo suficiente con que digas: yo soy cristiano, yo soy católico, yo amo a Dios. No, no es suficiente. Eso es Betel. Esta es una casa de Dios, esta es una casa de cristianos. No es suficiente. Dios dice: no, yo quiero que mi presencia esté primero en todo. Si tu casa de verdad es mía, entonces déjame llenarla por completo. Otra aplicación que esto tiene es que algunos creen que la bendición de Dios está en un lugar. Vámonos para Estados Unidos, que allá está la bendición de Dios. Vámonos para yo no sé dónde, que allá está la bendición de Dios. Vámonos para acá, mudémonos para aquí, vámonos para allá. Y creemos que la bendición de Dios está en un lugar. La bendición de Dios no está en un lugar. La bendición de Dios está en el que porta la bendición. Y el que camina con Dios, a donde quiera que vayas, la bendición va contigo. Porque no es solo Betel, es el Betel, es el Dios de Betel, es el Dios de la casa de Dios. Es el Dios que donde llegas a un lugar, tú lo vuelves un Betel. Donde cuando quiera que llegas a una reunión en la oficina, cuando llegas a un nuevo apartamento, cuando te cambias de casa, a donde quiera que vayas, tú llegaste con el Dios que vuelve ese lugar su misma casa. No sé si me estoy explicando. ¿Y cómo se provoca eso? Con un altar. Es el altar. En el altar Jacob recibió la revelación de que el lugar no solo se llamaba Betel, se llamaba el Betel, porque era Dios el que bendecía el lugar. Y número 3, y aquí terminamos, nos vamos a almorzar. En Betel Dios devolvió a Jacob al pacto, Dios lo devolvió al altar, y número 3, Dios lo devolvió a su nuevo nombre. En Betel siempre hay un nuevo nombre. Dice el versículo 9 de Génesis 35: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre, ¿cómo? Israel. Dígalo conmigo: Israel. Versículo 11: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tú, diga esa palabra fuerte por favor, descendencia después de ti. Dios lo lleva a Betel y Dios le cambia el nombre. Jacob significa engañador. ¿Qué significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios. Esto es bien poderoso. Esto es muy bonito. ¿El que lucha con quién? Con Dios. Toda la vida Jacob luchó con las personas a su alrededor. Luchó con Esaú, a quien le robó la bendición y luego lo quería matar. Luchó con su suegro Labán, que lo engañó muchas veces. Y Jacob tuvo que huir. Jacob no se fue porque Labán le dijo: vaya papito, lo bendigo, regrésese a su tierra, Dios lo bendiga, llévese a mis hijas, a mis nietos, Dios lo bendiga. No. Jacob tuvo que huir una noche y Labán salió a perseguirlo. Luchas y luchas. Luchaba con su suegro, luchaba con sus esposas. Las dos esposas de Jacob peleaban porque Lea era la hermana mayor, Raquel era la hermana menor, pero a quien Jacob amaba era a Raquel, no a Lea. Y entonces, ¿sabe qué hizo Lea para tratar de compensar la falta de amor de su esposo? Se llenó de hijos. Dijo: me voy a acostar con mi marido y le voy a dar otro hijo, y entonces me va a amar. Y no fue así. Y dijo: con el segundo hijo me va a amar. Y no fue así. Raquel no podía tener hijos, Lea sí. Entonces Lea dijo: yo sé cómo ganarme el amor de mi esposo, voy a darle hijos, ya que Raquel no se los puede dar, mi hermanita menor no se los puede dar, yo se los voy a dar y entonces me va a amar. Y no fue así. Y entonces había pelea entre Raquel y Lea. Toda la vida de Jacob estuvo siempre envuelta en una lucha con muchas personas. Pero cuando llega al momento en que Dios le cambia el nombre, Dios le dice: tú ya no serás Jacob, tú serás Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y entonces entendí esto y me cambió la vida. Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, tu lucha
nunca ha sido con otras personas. Tu lucha ha sido conmigo. Tu verdadera lucha, Jacob, no es con la gente. Tu verdadera lucha es conmigo. Tú no sabes quién soy. Y como no sabes quién soy, tampoco sabes quién eres tú, Jacob. Por eso engañas. Pero ya no serás más un engañador, porque llegaste a encontrarte con el Dios con quien has luchado toda la vida y no te habías dado cuenta. Wow. ¿Y sabe qué descubrí? Las grandes luchas de las familias no son externas, son internas. El problema que tiene dividida tu familia no es la plata. Ese es un problema externo. Ese es un problema secundario. El problema verdadero es que ninguno en esa casa conoce su verdadera identidad, porque no conocen a Dios verdaderamente. Las mayores luchas del ser humano no son externas, son internas. ¿Y qué significa eso? Son con nuestra propia identidad. No sabemos quiénes somos. Entonces luchamos con el uno, luchamos con el otro. Me agarro con la esposa, me agarro con el esposo, me agarro con la suegra. La mamá se agarra con la hija. Y todos es pelea de perros y gatos y todos agarrados. Y Dios dice: no, la lucha de ustedes es conmigo. Es porque ustedes no me conocen y están en una lucha por descubrir quién soy. Y cuando sepan quién soy, sabrán quiénes son ustedes. Y cuando sepan su identidad y sepan quiénes son, no hay por qué pelear. El papá que en casa es tirano, mandón, controlador, que abusa del poder, que ha herido a sus hijos con palabras fuertes. ¿Por qué lo hace? Porque no sabe quién es. Ese papá no tiene clara su identidad. Es un niño pequeño que está lleno de inseguridades, y como está lleno de inseguridades, las refleja siendo dominante y autoritario. Y en esta casa mando yo, y aquí se dice lo que yo diga. No sabes quién eres. Aquí la autoridad soy yo. Un amigo mío me enseñó hace unos años atrás: cuando una autoridad constantemente tiene que repetir que ellos son la autoridad, es porque no lo son. Porque cuando uno conoce a una autoridad, uno reconoce que es autoridad de uno sin que me tengan que andar repitiendo todo el tiempo. Pero es por la misma inseguridad que cargamos, que nos imponemos. O el otro extremo: no dominante, no impositivo, no, papá ausente. Papá que no está, papá está muy ocupado, papá solo piensa en trabajo. ¿Y por qué papá es así? ¿Por qué es malo? No, porque no se ha encontrado con Dios. Y como no se ha encontrado con Dios, no sabe quién es Él. La lucha es interna. La lucha es con Dios. La lucha es con nosotros mismos. Mamá, son muchos los casos de jóvenes. Yo soy pastor de jóvenes, por eso puedo decir esto que estoy diciendo, porque son muchos los casos de jóvenes que dicen: pero mi mamá es muy controladora, muy manipuladora. Y lo tremendo que muchas mujeres no se dan cuenta es que controlan y manipulan con su amor. Una mamá que solo ama y es incondicional con sus hijos, mientras ellos la hagan feliz, la obedezcan en todo y hagan todo lo que ella diga. Pero el día que los hijos hacen otra cosa, o no tienen en cuenta su opinión, o ponen a otros por encima de ella, entonces ¿qué hace la mamá? Quita el amor, deja de amar, deja de apoyar, ya no cuente conmigo. ¿Qué es eso? Control y manipulación. Por eso la familia está como está. Porque somos Jacob, no sabemos quiénes somos. Estamos en una lucha con todo el mundo, pero la lucha realmente no es con todo el mundo, la lucha es con Dios. No conocemos el amor incondicional, porque nuestros mismos padres nos enseñaron que nos amaban siempre y cuando nos portáramos bien. Y
y que el día que dejáramos de portarnos bien o hiciéramos algo que los deshonrara o los ofendiera, ya no nos amaban. Ya no cuentes conmigo. Te quito el dinero, te quito el amor, te quito el cariño, te dejo de hablar. Control y manipulación. ¿Y qué es lo que pasa? Estos son patrones que se repiten en la siguiente generación. Por eso nuestras familias están en crisis. Lo que está destruyendo tu hogar y mi hogar, amado hermano, no son demonios externos. Perdona que lo diga tan fuerte, pero son los demonios internos, los que llevamos por dentro. Es nuestra misma personalidad, inmadura, controladora, orgullosa y soberbia, que destruye a los seres que más amamos. Eso fue lo que a Jacob le tomó 97 años entender. 97 años. Hasta que encontró quién era. Descubrió quién era. Y entonces ponme esta diapositiva. La verdadera lucha interna del ser humano es encontrarse con Dios. Un ser humano que no ha tenido un encuentro profundo con Dios es un ser humano que no sabe quién es. Por sí mismo, no sabe. Y todas esas inseguridades que traemos desde nuestra niñez y desde nuestra infancia, ahora somos adultos, ahora somos casados, ahora somos papás, y las seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Y entonces Dios mira a Jacob y le dice: Jacob, yo te voy a decir quién soy. Y cuando yo te diga quién soy, te voy a decir quién eres tú. Tú ya no eres el engañador. Tú ahora serás Israel, una nueva nación. Y le dice en Génesis 28: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cuándo venció Jacob? Cuando se encontró con Dios cara a cara. ¿Cuándo vas a vencer tú en tu casa y en tu familia? Cuando todos se encuentren con Dios cara a cara. Pero inicia con los padres. Un día un papá describiendo todos los errores de su hijo, todos los defectos que su hijo tenía, todo lo que al papá no le gustaba de su hijo. Es que mi hijo es orgulloso, es que mi hijo no se deja hablar, es que mi hijo es irrespetuoso, es que mi hijo es opositor, siempre tiene una actitud desafiante, es que mi hijo es esto y lo otro, hasta que alguien tuvo que mirar a ese papá con amor y autoridad y decirle: papá, mírate, lo que estás describiendo de tu hijo es lo que eres tú. Porque eso fue lo que él aprendió. Jacob, 97 años luchando con todo el mundo para darse cuenta que su lucha realmente era con Dios. Con Dios. Y Dios le cambia el nombre. ¿Qué es lo que me impresiona? Y aquí quiero terminar. Dios ya le había cambiado el nombre en Génesis 32. Acuérdate que estamos leyendo Génesis 35, 3 capítulos más adelante. En Génesis 32, la noche antes de que Jacob se encontrara con su hermano Esaú, después de 20 años que no lo veía, Jacob está lleno de miedo. Jacob cree que su hermano lo va a matar. Han pasado 20 años, pero Jacob dice: mínimo sigue enojado conmigo, sigue ofendido conmigo, me quiere matar, me odia, pero me tengo que encontrar con él. Dios me dijo que me devolviera a mi casa, así que tengo que enfrentar esto. Y Jacob se queda solo una noche en el río de Jadoc. Y cuando se queda solo, dice que un ángel se le apareció, un varón. Y Jacob luchó con él toda la noche hasta que rayaba el alba, ya iba a amanecer. Y entonces el ángel le dice: suéltame. Jacob le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel le dice: dime tu nombre. Y él le dice: me llamo Jacob. Y ahí el ángel le dice: ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Si Dios ya le había cambiado el nombre en Génesis 32, ¿por qué se lo vuelve a cambiar en Génesis 35? ¿Por qué? No tiene sentido. Jacob, ya no serás Jacob, serás Israel. Ok, Señor, gracias. 3 capítulos más adelante: oye, Jacob, ya no serás Jacob, serás Israel. ¿Pero a qué jugamos, Dios?
¿Soy Jacob o no soy Jacob? ¿Ya me lo cambiaste o no me lo cambiaste? Y entonces entendí algo. La primera vez que Dios le cambió el nombre a Jacob en Génesis 32, le dio una nueva identidad. Identidad. Ahí fue cuando le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por fin te encontraste conmigo y yo te voy a cambiar, Jacob. Y le cambió el nombre la primera vez. Le dio una nueva ¿qué? Identidad. ¿Cómo sé que le dio una nueva identidad? Lea la Biblia y se dará cuenta que después del capítulo 32 de Génesis, Jacob nunca vuelve a echar mentiras y nunca vuelve a engañar a nadie. 97 años siendo un engañador, como dirían los costeños, un embustero. Puro embuste, puro engaño. Pero el día que Dios le dice: ya no te llamarás más Jacob, serás Israel, porque has luchado. Le dice la lucha interna: tu lucha interna es conmigo. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Desde ese día en adelante, Jacob dejó de ser engañador. Nunca más engañó. Y entonces, ¿por qué Dios le vuelve a cambiar el nombre en Génesis 35? ¿Sabes por qué? Porque aunque Jacob ya tenía una nueva identidad, él ya era otro hombre. Su identidad cambió. Pero sus hijos se volvieron igual que él. Ponme Génesis 34:13 en la NTV, porfa. Y quiero que te coloques de pie y vamos a leer este versículo y terminamos. Vamos a leer este, otro y terminamos. Ahí sí. Génesis 34:13. Mira esto. ¿Estamos aprendiendo algo en esta mañana? Muy profunda la palabra de Dios cuando la estudiamos. Muy profundo. Los patrones en la vida de Jacob tan fuertes. Génesis 34:13 dice: pero como Siquem había deshonrado, violado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron ¿con qué? ¿Con qué? Dígalo fuerte, por favor. Con engaño. Entonces Jacob ya no era Jacob, engañador y suplantador, no. Pero sus hijos se volvieron Jacob. Sus hijos se volvieron engañadores igual que el papá. ¿Por qué tu familia y la mía está en problemas? Porque hay patrones que vienen de generaciones pasadas que no se han cortado. Abuelo fue mujeriego, papá fue mujeriego y ahora el hijo es mujeriego. Tiene enamoradas a varias. Abuelo fue infiel, papá fue infiel y ahora el hijo es infiel. Papá fue tirano, abusivo y ahora el hijo es igual. Y lo mejor es que prometimos nunca ser como nuestros padres. Prometimos nunca repetir las cosas que nos ofendieron de nuestros padres. Prometimos que íbamos a ser diferentes. Prometimos que íbamos a ser distintos. Y terminamos siendo iguales. ¿Por qué? Porque lo que uno resiente, uno repite. Lo voy a volver a decir. Lo que uno resiente, uno repite. Lo que tú resientes de tus papás es exactamente lo mismo que vas a hacer con tus hijos, hasta que eso no se sane y no se corte de raíz. Jacob ya no era engañador. Dios le cambió la identidad, pero sus hijos se volvieron igual que el taita, igual de engañadores. Y esta vez peores, porque por lo menos Jacob no mató a nadie. Estos mataron a todo un pueblo. Porque los pecados de una generación a otra no solo se transfieren, se incrementan. Eso es lo que tiene dañadas y enfermas a nuestras familias. Nuestros propios patrones. No son demonios externos, son patrones internos de engaño, de manipulación, de orgullo, de control. Somos Jacob. Y entonces, si Dios ya había cambiado al papá, ¿por qué le vuelve a cambiar el nombre en Génesis 35? Porque en el 32, la primera vez que le cambió el nombre, le dio una nueva identidad. Pero ahora en Génesis 35 le estaba dando una nueva descendencia. Descendencia.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, yo ya te cambié a ti, pero tus patrones equivocados se transfirieron a tus hijos. Así que te vuelvo a cambiar el nombre, pero ya no es a ti, es a toda tu familia. Serás una nación, le dijo, serás una nación, y reyes saldrán de ti, y de tu descendencia bendeciré las familias de la tierra. Y hoy Dios me envió a decirle a algún papá y alguna mamá: no solo te estoy cambiando a ti, ahora también voy por tus hijos, y por los hijos de tus hijos, y por los hijos de los hijos de tus hijos. No solo te voy a transformar a ti, Ricardo, a ti, Enrique, a ti, Jimena, a ti, Laura, a ti, Teresa, ahora voy por tus hijos y por tu descendencia. La primera vez le dio una nueva identidad, la segunda vez le dio una nueva descendencia. Alguien aplauda a Dios. Israel, Israel. Dios le estaba diciendo: el nombre Israel no es solo para ti, es para toda tu descendencia, porque de ti levantaré una nación. Descendencia. Pero lo que a mí más me impresionó del pasaje fue lo que ocurrió 7 capítulos atrás. Oh Espíritu Santo, muévete, yo te lo pido. Cuando Dios se le aparece en Betel a Jacob la segunda vez y le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, serás Israel. Y le dice: porque de ti levantaré una descendencia. Mira lo que dice el versículo 11. Ponme el versículo 11 de Génesis 35. Dice así: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Sé fructífero y ¿qué? Y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. El siguiente versículo dice: y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Esa fue la bendición con la que Dios marcó la descendencia de Jacob en Betel, la segunda vez que Dios lo regresa a Betel. Pero ¿qué fue lo que me conmovió? Que estas palabras con las que Dios bendijo a Jacob, ya alguien más las había declarado sobre Jacob en Génesis 28:3. Ponme Génesis 28:3. 7 capítulos, 20 años atrás, cuando huyó, cuando tuvo que dejar a su familia porque su hermano lo iba a matar. En Génesis capítulo 28 versículo 3, antes de que Jacob saliera de la casa, dice que Isaac, su papá, lo bendijo. El papá lo bendijo. Y el papá, un viejito que ya no podía ni ver, antes de despedirse de su hijo, la última vez que lo vería por muchos años, le dijo: hijo, que el Dios todopoderoso, el Shaddai, el mismo nombre que Dios le dice en Génesis 35, yo soy el Shaddai, que el Dios, el Shaddai, el todopoderoso, te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas ¿qué? Naciones. Y sigue leyendo en el versículo 4: que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que le prometió a mi papá Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Y aquí fue donde el Señor me quebrantó muy fuerte, porque cuando Dios se le aparece en el capítulo 35 a Jacob para bendecirlo la segunda vez y para darle el nuevo nombre a su descendencia, Dios no se inventó una nueva bendición. Dios usó la misma bendición que Isaac le había dado 20 años atrás, y Dios le dijo: la bendición que tu papá te dio, Jacob, yo hoy la enfuerzo y la respaldo en tu vida. Y entonces aprendí que la bendición de un padre y de una madre tienen
tanto poder sobre la vida de sus hijos que Dios mismo toma esa bendición y dice: yo la respaldo y yo la cumpliré. Todo lo que un papá y una mamá bendigan sobre sus hijos, Dios dice: yo me encargo de cumplirlo. Alguien tiene que entenderlo y aplaudir. Por eso tú eres clave, papá. Por eso tú eres clave, mamá. Lo que Isaac dijo 20 años atrás fue lo que Dios cumplió 20 años después. Las mismas palabras, hasta el mismo nombre. Isaac le dijo: El Shaddai te bendiga. Y después en Betel Dios le dice: yo soy el Shaddai y yo te bendigo. Wow. Es el poder de la bendición de un padre. ¿Dónde empieza el cambio en una familia? Por el papá, no por los hijos. Por el papá. Si no está papá, la mamá. Él hará volver, dijo el profeta, el corazón de los hijos, no, de los padres primero, hacia los hijos. Y cuando el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, entonces el de los hijos se vuelve hacia los padres. Cierra tus ojos y levanta tus manos y levanta una oración allí por tu familia. Señor, nuestras familias están en problemas. Las familias de Colombia están divididas. Las familias de Colombia están en violencia. Por eso el país está en violencia. Nuestras familias están rotas, están heridas. Nuestras familias están divididas. Pero hoy volvemos al pacto. Hoy volvemos al altar. Y hoy volvemos al nuevo nombre. Tú nos has dado un nuevo nombre. Alguien comience a profetizar sobre sus hijos y sobre su descendencia. Y si tienes a tus hijos ahí al lado, si estás en casa, mándalos a llamar y pon tus manos sobre ellos y comienza a bendecirlos, papá. Comienza a bendecirlos, mamá. Comienza a declarar bendiciones, porque ni siquiera tú sabes lo poderosa que es tu bendición. Es tan poderosa la bendición de un papá que Dios mismo la repite después. Dios mismo la respalda. Dios mismo dice: lo que tú le dijiste a tu hijo, yo lo respaldaré y yo lo llevaré a cumplimiento. Oh, alguien levante su voz un minuto. Alguien que clame por su casa, alguien que clame por su familia, alguien que clame por su descendencia. Dios te está dando una nueva identidad, pero Dios también te está dando una nueva descendencia. Vamos acá en Bogotá, en Estados Unidos, en Barranquilla, en Medellín, en Pereira, en Bucaramanga, allá en Pasto, allá en Pitalito, allá en Valledupar, allá en Girardot, en Ibagué, donde quiera que está llegando esta señal, allá en México, allá en Chile, allá en Argentina, allá en Canadá. Levanta tu voz, papá y mamá, y bendice y ora y clama y dile: Señor, devuélveme a Betel. Hazme volver a Betel. Hazme volver a tu casa. Hazme volver al altar. Hazme volver al pacto. Hazme volver al nuevo nombre. Necesitamos familias sanadas. Necesitamos familias restauradas. Mi Señor, te lo pedimos hoy. Levantamos nuestra voz a ti. Levantamos nuestra voz a ti en esta mañana. Y allí está la presencia de Dios. The presence of the Lord. La presencia de Dios inunda. La presencia de Dios cubre. La presencia de Dios llena. Dios dice: no quiero esos patrones más. No quiero esas maldiciones más. No quiero esos pecados que se han pasado de una generación a otra. No más. No más. Se cortan. Se tienen que cortar desde la raíz. Yo cambio tu nombre. Yo cambio tu nombre. Familia Rodríguez, familia Moncada, familia Díaz, familia Jiménez, familia Hernández, familia Piñeros, familia López. Yo hoy cambio tu nombre, dice el Señor. Yo cambio tu nombre. Ya no eres Jacob, eres Israel. Y tus hijos no repetirán tus errores. Tus hijos no repetirán tus errores. De ellos yo levantaré una nueva descendencia. De ellos yo levantaré una nueva nación. Pero comienza contigo, Jacob. Comienza contigo, Israel. A ti te quiero transformar y entonces transformaré a tu descendencia. Vamos, levanta tu voz. Digo, si Dios
por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras casas y en nuestras familias. Tú eres el más interesado en transformarnos y en cambiarnos. Sana nuestras familias y como resultado sana Colombia y sana las naciones de la tierra. Que ya no sigamos luchando entre unos y otros, que ya no nos sigamos matando entre unos y otros, que ya no nos sigamos hiriendo entre unos y otros. Que nos encontremos contigo, que te conozcamos a ti, y cuando te conozcamos a ti nos conoceremos a nosotros mismos, y entonces nuestras descendencias cambiarán. Yo creo que cada familia de la sede norte será transformada por ti, Señor Jesús. Cada familia de los que están conectados en transmisión son transformados por ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.